Bueno, bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de la Maestría de Gestión Hospitalaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Vamos a iniciar su clase número 2, que corresponde a los sistemas de salud. Vamos a tratar de desarrollar la presentación y cualquier pregunta que ustedes tengan, no duden en realizarla. Vamos a iniciar ahorita compartiéndoles respecto a la presentación de este. Hola, buenas tardes, doctor. Fíjese de que yo casi no sé si será mi teléfono, pero estoy de turno, casi no le escucho muy bien no sé si el audio. No sé si las demás personas tienen el mismo problema, si no, de los teléfonos es mucho más difícil, ¿verdad? No, doctor, se escucha perfecto. No, doctor. Yo lo escucho. Vaya, entonces es de tratar de solventar ahí, Víctor. ¿Me confirma, por favor, si ya ustedes pueden ver la presentación? Ya, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a garantizar que ustedes estén ya en esta segunda clase con una total bienvenida. Vamos a desarrollar en el transcurso de estos próximos minutos esta clase que va dirigido a garantizar un enfoque gerencial de cara a los sistemas de salud. Ya abordamos las preguntas relacionadas al aula virtual y ahora vamos a desarrollar los tipos de sistemas de salud para que logren ustedes identificarlo como gerentes en los escenarios en que se encuentren. De igual forma, es importante participar en el aula virtual. Recuerden que las participaciones son evaluadas. De igual acá, las participaciones, usted puede estar conectado y si no participa, ¿verdad? No va a tener la ponderación que corresponde a esta sesión. De igual manera, hay un espacio para las preguntas que ustedes pueden desarrollarse en el transcurso de toda esta clase. Los objetivos son 3, de tal forma que fortalecer su enfoque gerencial, fortalecer cómo va a ejercer el poder a la luz de conocer el concepto, las diferencias del sistema de salud y qué estamos hablando cuando planteamos de los modelos de salud. Respecto a la clase anterior, estuvimos viendo el Estado, las políticas públicas y el sistema de salud. Desarrollamos el concepto de Estado como el conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y aplican leyes sobre una población de un determinado territorio y está provisto de la soberanía interna y externa. Ha sido interesante sus aportes en la línea de discusión del foro semanal 1 respecto a los ejemplos de soberanía interna vinculadas para el sector salud. Recordemos que Estado es con mayúscula por los homónimos del estado de ánimo, del estado de salud. Por ahí han escrito algunas participaciones poniendo Estado con minúscula y eso genera confusión. Entonces es importante que cuando estemos hablando de población, territorio y leyes vinculados a través de instituciones que es en la que ejercen el gobierno, pongamos Estado con mayúscula. Los ejemplos de soberanía interna y externa han sido muy importantes. Ustedes han logrado darle los aportes a ellos de tal forma de garantizar que ustedes tengan una claridad respecto a lo que significa la soberanía interna respecto a la soberanía externa, ¿verdad? No sé si ustedes están pendientes de las noticias, pero en Níger, que es un país de África, están haciendo llamados a la soberanía externa por parte del conflicto que ahí está por iniciar. Entonces, uno logra identificar los mensajes vinculados a la visión estatal en la medida que los conoce. Y ustedes han dado excelentes aportes de cara a la soberanía interna vinculadas a la salud. Recordar entonces, la soberanía interna no son las leyes. La soberanía interna son las acciones concretas que el Estado realiza para garantizar que se apliquen todo el marco jurídico y las decisiones políticas en el territorio determinado sin injerencia de otros estados. Ustedes con sus ejemplos han logrado identificar con claridad ese aspecto. También en la clase anterior vimos los poderes
públicos, ¿verdad? Usted está formándose como gerente en salud para ejercer poder, que es la capacidad para que otras personas hagan lo que usted quiera, pero lo que usted quiera no debe partir de sus sentimientos o de su estado de ánimo, sino que debe de partir de un profundo conocimiento, tanto académico, científico, del ámbito gerencial, de tal forma que sus decisiones sean coherentes, sean respetuosas del principio de legalidad. Es importante entonces tener claro que existen poderes públicos y aquí nos referimos al poder ejecutivo, legislativo y judicial. En nuestro sistema republicano, el primer órgano de Estado es el poder legislativo, ¿verdad? Que actualmente tiene 84, va a tener modificaciones a 60. La propuesta era que fueran menos, pero todo apunta a que va a ser ese número. Y representa la diversidad de la sociedad, en la medida que todas las expresiones tienen cabida y participan en la toma de decisiones, es que en esa medida es que se considera el primer órgano de Estado al poder legislativo. Sin embargo, en la realidad latinoamericana siempre se le da más énfasis al poder ejecutivo. Les presentamos la jerarquía del ordenamiento jurídico a través de la pirámide de Kelsen. En la cúspide está lo más importante, la Constitución de la República, y en la clase anterior también vimos los tratados internacionales, ¿verdad? Vinculados a la salud. Y es así también que existen instrumentos técnicos jurídicos que son promulgados por el ente rector del sector salud en El Salvador, que está representado en el Ministerio de Salud, MinSal, que tiene una cantidad de documentos que forman parte de su marco legal. Y en la medida que el gerente en salud los conozca y lo sepa diferenciar, se puede lograr que las decisiones y el rumbo a seguir estén determinados por la legalidad, ¿verdad? Y no por decisiones incoherentes que algunos gerentes que no tienen la experiencia impulsan en su establecimiento pensando que es su finca, que es su reino, y después son graves consecuencias de cara, por ejemplo, a las auditorías de la Corte de Cuentas. Usted debe de saber diferenciar las políticas públicas. Ya mencionamos que hay hasta ahí un libro, ¿verdad? Espero que ustedes lo puedan adquirir. Ahí con el representante se anotan y nos vamos a comunicar con él para poder entregárselos y ustedes sepan la trascendencia. Es más, va a haber una clase posterior solo de políticas públicas en salud, porque es el camino a seguir que el gerente debe tener claro en todo y cada uno de los quinquenios que le corresponden al poder ejecutivo en el país. Hay también normas sanitarias. Por ejemplo, el día de ahora hubo una videoconferencia donde presentaron las normas técnicas sanitarias de atención a la persona adulta, ¿verdad? Hombre. Y también ya hay una norma técnica sanitaria para la atención a la persona adulta mujer, que son presentados recientemente. Hay un listado oficial de medicamentos que, conforme a la ley de medicamentos, tiene que publicarse en el diario oficial anualmente, y es donde están los medicamentos que nosotros podemos prescribir en los establecimientos públicos, ¿verdad? Del Sistema Nacional Integrado de Salud. También hay otros documentos que tienen una fuerza legal, pero que se supeditan a los que están en la cúspide. Listados oficiales, manuales de procedimientos, manual de organización y funciones. Usted, como gerente en salud, debe conocer el manual de organización y funciones de su establecimiento. Si usted es jefatura y no conoce el manual de organización y funciones, puntos menos. Pero usted, que se está preparando como gerente, tiene que ir a buscar ese manual de organización y funciones de la dependencia de donde usted labora, para conocer cuál es la organización interna y las relaciones entre los diferentes ámbitos administrativos, de tal forma que sepa el rol de cada ambiente administrativo. Hay guías clínicas que están promulgadas a partir de los grandes niveles de conocimiento en el país, vinculados a la salud, y estamos hablando, por ejemplo, de pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, cirugía pediátrica,
guía clínica de salud mental, que le da una orientación sobre el abordaje principalmente hospitalario que debe de tener los pacientes que consultan en los hospitales, pero que también son aplicables al primer nivel. Y también hay planes de implementación intersectoriales, estratégicos y nacionales. De igual forma, hay lineamientos técnicos. Los lineamientos técnicos van dirigidos a acciones concretas y específicas. Y por eso debe haber una gran cantidad de lineamientos técnicos. Y el gerente en salud debe de conocerlos. Aquí la generalidad, saberlos ubicar y si hay alguna pregunta, saber irlos a buscar y encontrarlos. Estrategias sanitarias y decretos, resoluciones y acuerdos. En la clase anterior yo solamente les mencioné, ¿verdad? Que no es que la jerarquía de los ITJ va a sustituir a la pirámide de Kelsen, sino que más bien está la pirámide de Kelsen en la parte superior y en la parte inferior estaría la pirámide de la jerarquía de los instrumentos técnicos jurídicos, porque debe de responder al principio de legalidad. Yo muchas veces he estado mencionando en mis intervenciones el principio de legalidad, y es la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público, ¿verdad? Si usted va a ser jefatura de un establecimiento del MinSal o del Seguro, ISBM, COSAM, DNM, tiene que partir del principio de legalidad. De lo contrario, puede tener responsabilidades serias, ¿verdad? La Corte de Cuentas puede determinar responsabilidad administrativa o patrimonial y eso va directamente a su salario para que usted reponga el dinero que ha perdido el Estado producto de su incapacidad gerencial. Por ejemplo, se han dado casos de gerentes que lo primero que hacen es llegar a botar todo lo viejo que miran en el establecimiento y porque se mira mal y no realizan el procedimiento pertinente de descargo. Después, a la hora de ver el activo fijo, les descuentan todo lo que votó y se lo descuentan como que si tuviera un valor de nuevo. Entonces, es importante que tenga la claridad usted ahora que se está formando, que todo aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley y nunca por la voluntad de los individuos. A la capacidad del gerente en salud de realizar su labor cumpliendo con un principio de legalidad le permitirá diferenciarse respecto a otros gerentes, ¿verdad? Y potenciar su labor en los diferentes ámbitos que le corresponde tomar decisiones. El aspecto clave es tener conocimientos que garanticen un nivel de funcionabilidad acorde al principio de legalidad. Ahora, también vimos en la clase anterior el aspecto de el contenido relacionado, el contenido sanitario de la Constitución de la República. Leímos el artículo 1, ¿verdad? Que nos menciona con la obligación del Estado para asegurar la salud. El artículo 2 comienza con el derecho a la vida y estamos muy vinculados al derecho a la vida. Y posteriormente estuvimos viendo el derecho a la madre trabajadora y también a el derecho a la salud de los menores, entendiéndolo como niñez y adolescencia. Posteriormente, en el artículo 65, es la base para determinar que estamos frente a la salud como derecho, ¿verdad? Y teníamos también que se organiza el Sistema Nacional de Salud a la luz de la Política Nacional de Salud. En el artículo 66 planteamos la asistencia gratuita. En el 67 dijimos que es el único profesiones que nos mencionan de manera directa por ser esencialmente técnicos a la hora de abordar la gran responsabilidad de atención sanitaria. Y el artículo 68 estuvimos hablando de la instancia reguladora, el Contralora, ¿verdad? Del sector salud, que es el Consejo Superior de Salud Pública, que sería un similar a lo que representa la Corte Suprema de Justicia. En el 69 estuvimos viendo las diferentes dependencias que son las encargadas de regular, por ejemplo, los productos químicos. Dijimos el Ministerio de Salud, una parte de la DNM y otra parte del MAC.
los productos farmacéuticos, propiamente la Dirección Nacional de Medicamentos, y los veterinarios, el MAC. La calidad de productos alimenticios, vimos que si eran en el puesto de producción es el MAC, pero ya saliendo de la puerta del lugar de producción le corresponde la inocuidad de alimentos al MinSal y las condiciones ambientales a lo que representa el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De igual forma, vimos en el artículo 70 la importancia de que el Estado garantice la salud, ¿verdad?, a personas vulnerables, de tal suerte de gozar de este derecho. Vimos los tipos de instrumentos internacionales. Ustedes deben de tener una relación respecto a aquellos que están vinculados a su ámbito de aplicación, y hay acuerdos, tratados, convenciones, convenios, pactos y protocolos. En la medida que la Asamblea Legislativa aprueba un tratado internacional, en esa medida este instrumento internacional entra en vigencia en el país y tiene el segundo escalón en la pirámide de Kelsen. Posteriormente, hicimos una aproximación muy somera a las políticas públicas y acotamos que es el proceso de decisión estatal que conlleva el conjunto de actividades de instituciones de gobierno. Es, para decir, el camino a seguir. Por tanto, es necesario que en los temas claves del país existan políticas públicas, políticas nacionales claramente definidas. Están las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas de educación y la política nacional de salud, que te le exigen no solamente el Código de Salud del 88, sino que también la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Porque en la medida que hay una política nacional de salud clara, hay un impacto esperable, medible, cuantificable de los índices sanitarios. Debemos de tener claro que dentro de las políticas públicas, estas pueden ser políticas de gobierno o políticas de Estado. Son políticas de gobierno cuando se impulsan en un periodo determinado de ejecutivo. Nuestros periodos son quinquenales, ¿verdad? En otros países son sexenios. Sin embargo, debemos de tener claro cuáles son las determinaciones políticas. Para nuestro caso, debemos de estar pendientes de la política de salud, porque hay algunas que pasan a ser políticas de Estado en la medida que se promulgan leyes, para que tengan vigencia más allá de los 5 años. Aquí mencionamos la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano, que en este quinquenio le ha dado origen, era una política de gobierno que le ha dado origen a la política de Estado de varias leyes. Vea, la ley Nacer con Cariño, la ley alimento convertido, amor convertido en alimento, y la ley de protección a la niñez y la adolescencia, que Crecer Juntos, que da origen a unas instituciones que ya estaban y que ahora son otras, la CONAPINA, por ejemplo, que antes era el CONA, y todo esto el gerente de salud lo debe tener claro, porque en esa medida que tenga claro, en esa medida va a desarrollar su accionar gerencial. Entonces, esa claridad parte pues de un estudio que se pueda realizar al respecto. Ahora pasamos a la clase que nos ocupa, ¿verdad? Los sistemas de salud, ¿verdad? Acá debemos de tener mucha claridad respecto a qué es el sistema de salud. No es más que la organización creada para proveer servicios destinados a promover, prevenir, recuperar o rehabilitar el daño a la salud. O sea, enfrentarse a las enfermedades con un enfoque de evitarlas, con un enfoque de tratamiento oportuno, con un enfoque de rehabilitación efectiva, con la meta de asegurar el acceso a una atención de calidad adecuada a un costo razonable. Entonces, la OMS plantea que todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objeto principal consiste en mejorar la salud se consideran dentro de este sistema. Como gerentes, ustedes deben de tener claro que hay modelos ideales
de sistemas de salud que están planteados conceptualmente como los modelos, un modelo asistencial, un modelo de seguro social, un modelo de seguridad social y un modelo de seguros privados. Ahora, también hay otra clasificación de modelos de sistemas de salud vinculadas a asistenciales, público único, y estas son bien conceptuales. Bismarck, que se puede considerar el padre de la seguridad social, Beveridge, que es el de servicios nacionales, seguros privados y mixtos. El Salvador es particular en todo, ¿verdad? Entonces ustedes deben de tener primero la claridad conceptual para después ver cuál es la realidad del país. Ahora, hay tipos ideales de esquemas de sistemas de salud y ya lo dijimos, ¿verdad? Asistencial, seguridad social, de seguro social y seguros privados. Esto tiene una connotación histórica que ustedes es necesario la conozcan. El modelo asistencialista del sistema de salud se refiere a la provisión de bienes y servicios públicos a las poblaciones urbanas carentes, óigase bien, poblaciones urbanas carentes, y a la creación de mecanismos de vigilancia y control de las condiciones sociales, instrumentada desde los inicios del capitalismo. Acá es de tener claro que en un inicio se remontan al primer capítulo de la evolución histórica de los sistemas de salud y se corresponden con la fase del capitalismo competitivo que llega hasta la primera mitad del siglo XIX. Aquí hay un gran impacto también en la salud de las personas y era necesario garantizar que estas poblaciones vulnerables no fueran a afectar la salud en general de la población, producto de sus carencias. Entonces, si no tienen recursos, el Estado se los tiene que proveer para garantizar la paz social. Entonces, el objeto es asistir a las poblaciones pobres, desheredadas y desprovistas de atributos profesionales necesarios para las nuevas ocupaciones urbanas. A su vez, por definición conceptual, las acciones de salud serían limitadas en una variedad de cantidad, ¿verdad? No es que se le va a garantizar todo, ¿verdad? Pero sí al menos aquellas cosas más infectocontagiosas, porque pueden afectar a las otras poblaciones, ¿verdad? Puesto que de lo contrario, el simple acto de una provisión por parte del Estado podría constituir un incentivo para que las personas no se hagan responsables por su propia salud. Esta visión es bastante característica porque limita la atención del Estado a una visión asistencialista focalizada a personas vulnerables, a personas con bajos recursos económicos. Y acá se refiere, por ejemplo, al momento histórico en que se constituyó el Ministerio de Salud. ¿Se recuerdan ustedes cuál era el nombre del Ministerio de Salud? Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿verdad? Es más, en la Constitución todavía se recoge ese enfoque. Pero imagínense, es de la primera mitad del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, y ahora ya estamos en el siglo XXI. Ahora, este modelo, continuando siempre con el modelo asistencialista del sistema de salud, el modelo asistencialista refiere pues un nivel de seguimiento de cara a esquemas de protección social focalizado en los excluidos, necesitados o los sectores más vulnerables. La concepción liberal clásica propia de este periodo histórico plantea que la salud como una cuestión individual, ¿verdad? Usted está enfermo por sus estilos de vida, ¿verdad? Usted está gordo por su estilo de vida. No es porque hay mayor accesibilidad a comida chatarra, porque solo toma bebidas azucaradas que están sin pagar impuestos. Entonces, es esa visión individual, ¿verdad? Estilos de vida. A partir de ello, no corresponde al Estado asumir funciones
relativas ni a la prestación, ni al financiamiento, ni a la regulación sectorial, sino más bien realizar una brigada médica en un cantón, realizar un abordaje para controlar la tuberculosis porque es muy transmisible, dar seguimiento al paludismo porque afecta la construcción del canal de Panamá, ¿verdad? Esos son en los momentos históricos que debemos de tener claro por qué se dan. Ahora debemos saber que en el proceso histórico hay una continuidad de enfoques y que este modelo asistencialista ya está superado, pero en muchas ocasiones tenemos colegas que por no estudiar todavía tienen un enfoque de este tipo, ¿verdad? Yo he escuchado colegas, mis pacientitos, ¿verdad? Mis niños con una situación de control total, vea, que las personas ni hablen porque no tengo tiempo y entonces cómo va a haber esa relación médico-paciente, ¿verdad? Entonces responde al modelo asistencialista, pero de forma inversa existe el modelo universalista. Desde una óptica de salud no es un derecho, desde esta óptica la salud no es un derecho del pueblo, sino una obligación de los ciudadanos. Por este motivo, lo denominado estado mínimo solo se ocuparía de brindar asistencia a aquellas personas incapaces de asumir, la responsabilidad individual y de cuidar de su salud. Las acciones estarían entonces totalmente focalizadas hacia los grupos más vulnerables y necesitados. Entonces, debemos tener claro que esa visión de abordaje tan puntualizada se contrapone a la visión universalista, ¿verdad? Respecto a que se debe garantizar el acceso a la salud a las personas. Entonces, este modelo asistencialista tiene características propias, ¿verdad? Una adjudicación de un servicio o derecho a un sujeto de manera individual o colectiva de manera limitada para la satisfacción parcial o total de las necesidades vitales del contingente y que se manifiesta en procesos de trabajo con cadenas de subproductos, información, bienes y servicios organizados por relaciones de cooperación institucional. Aquí son los típicos programas, ¿verdad? Los programas que a veces tienen más recursos que los demás sistemas de atención y que responden a este enfoque del siglo, ¿verdad? Que ya está superado, ¿verdad? El método es la socialización de provisión institucional. Hay un cliente indigente, radical, igualitario, métodos clásicos del trabajo social. Y el marco de referencia son la cultura de la pobreza, una fusión política ideológica de Estado capitalista, y hay una institución o burocratización de la asistencia, ¿verdad? Y hay un esfuerzo de describir esa realidad a partir del materialismo histórico. La burocratización exagerada de los sistemas de salud parte de este modelo asistencialista. Ahora vamos al modelo de seguro social del sistema de salud. Con el desarrollo de una clase trabajadora que iba siendo cada vez más mayoritaria, en las sociedades recién industrializadas comienzan a surgir mecanismos administrativos de financiamiento de concesión de beneficios tales como pensiones, que anteriormente eso era desconocido, ¿verdad? Seguros por accidentes de trabajo, atenciones de la salud del trabajador y su familia, hay guarderías, auxilio de natalidad, ¿verdad? Hay fondos de apoyo, ¿verdad? Entre los trabajadores. Y estos beneficios se expanden tanto por iniciativa de los propios trabajadores de forma autónoma y que en este periodo se le llamó mutualismo, como a la forma conjunta con las empresas y el Estado. Esto se definió como un esquema tripartito. El modelo de seguro social expresa un esquema de protección social cuya principal característica es su vinculación al mundo del trabajo. Había que garantizar que los trabajadores, que las trabajadoras estuvieran sanas para que no faltaran tanto,
¿verdad?, a su lugar de trabajo y pudieran generar riquezas. Por historia, la modalidad de seguro social corresponde con las formas clásicas de asociación sindical y mutual. Entonces, no lo vamos a confundir con el otro modelo que vamos a ver adelante, porque este está más vinculado a formas clásicas de asociación sindical y mutual. Ya les voy a pedir un ejemplo para ver si ustedes logran identificarlo en la realidad de El Salvador. Piénsenlo desde ahora. Se inicia con la incorporación de los oficios en la Edad Media, pero en realidad esta forma de organizativa de protección social va creciendo en la medida que va madurando el sistema de producción capitalista, y hasta la época de transición de la fase competitiva a la fase ya monopólica del capitalismo, tuvo una gran vigencia, ¿verdad? Hay muchos ejemplos a nivel mundial, principalmente en Inglaterra y Francia, respecto al desarrollo de este modelo de seguro social. Y hay algunos brochazos en Estados Unidos. Es entonces cuando comenzaron a surgir efectivamente nuevos sindicatos y corporaciones profesionales. Entonces no lo van a confundir con un modelo de seguro social. Entonces yo en la primera intervención de esta, perdón, en la primera intervención, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué ejemplos podrían ustedes identificar como el modelo de seguro social en el país? Intervengan, no hay intervenciones correctas e incorrectas. Aquí vamos a aprender entre todos y todas. No, adelante. No voy a quitarles el impulso. Adelante. Ejemplo en El Salvador que se podría considerar que surgió del modelo de seguro social. Doctor, No se le escucha, doctor. No se le escucha. Perdón, a mí no se me escucha, ahora sí se me escucha. Hoy sí. Gracias, Hoy sí. gracias Jessica Yesenia. Adelante, Evelyn Adela Rivera. Doctor, buenas noches a todos. No sé si cabría mencionar como ejemplo la creación del bienestar magisterial, doctor. ¿Tiene apagado el micrófono, doctor? Sí, la emoción, porque excelente, esa es la respuesta, ¿verdad? Pensé que iba a ser más difícil, pero ya vi que este grupo, como ya dijo su representante, están filudos. Entonces estamos hablando pues de un ejemplo clásico que surgió, bueno, más bien que nos cuente Yasmin Lisset, si está de acuerdo con esa participación o si puede agregar algo más. Adelante, Yasmin. No, sí, esa mismo iba a comentar, doctor, que el ISBM, el bienestar magisterial, surgió de ahí. Entonces estoy de acuerdo con la compañera Evelyn. ¿Y de dónde es allí? Del seguro social, surgió de ahí del modelo del seguro social, del sistema de salud. Pero cuéntenos, ¿por qué? ¿Quién más le quiere ayudar? ¿Quién más había levantado la mano? O sea, cuéntenme, convénzame por qué el ISBM es un ejemplo de modelo de seguro social. Según lo que estaba leyendo, ¿verdad, doctor? Entonces dice que en el siglo XIX, la salud se daba como un bien privado. Cuando ya pasamos al siglo XX, el Estado lo adopta como bienestar. Entonces aquí se adopta como un bien público, como que la salud va afectando a la sociedad. Y si la sociedad se ve afectada, entonces los aportes que se vayan dando no son, ¿cómo le digo? No es necesario que haya mayor salud porque se ha tomado como un bien público, como un bien ya de todos, ¿verdad? Entonces, de todos los aportes que se van dando a este sistema, de ahí es donde se va dando que se reintegra para que todos tengan acceso a la salud.
lo contrario a lo que se daba en el siglo XIX, ¿verdad? Que se miraba la salud como un bien privado y nada más se podía atender a los terratenientes. Mientras que en este modelo de salud del Seguro Social, entonces ya se da como la salud para todos, teniendo en cuenta las cotizaciones y las aportaciones que cada uno de ellos vaya dando. Solo hay algunas acotaciones conceptuales, ¿verdad? No podemos hablar de salud privada antes de la visión de la consolidación capitalista, por lo que la salud era una responsabilidad individual y habían amplios sectores que no tenían acceso, que se morían. Por eso había un nivel de esperanza de vida al nacer bajo, muy bajo, ¿verdad? Antes de la etapa preindustrial, y ya con el capitalismo eso cambia, ¿verdad? Y conceptualmente el modelo de seguro social no va para todas las personas, va dirigido solamente a aquellos que estaban sindicalizados, porque si no nos podemos confundir en los modelos, ¿verdad? El modelo asistencial, que fue el primero que vimos, ya lo mencionó Yasmin Lisset, va dirigido a una visión del Estado para atender a las personas vulnerables. Y este modelo de seguro social surge por una consolidación de la clase trabajadora y que hay un mutualismo, hay un apoyo entre todos los trabajadores y surge a partir de propuestas sindicales y que después participan también los patronos y el Estado y surge ya una visión tripartita. Ese es el modelo de seguro social. Pero ¿por qué podemos considerar a la ISBM como ejemplo de modelo de seguro social? Adelante, Carlos Antonio Carrillo. Sí, buenas noches. Yo recuerdo que cuando yo comencé a trabajar hace 20 años atrás, yo comencé en el Hospital Nacional Sacamil. Entonces recuerdo de que había una parte que se atendía directamente a los del magisterio. Entonces estaba ese convenio. Entonces me imagino de que un ejemplo podría ser ese, ¿verdad? De que si bien es cierto que estaban las personas del magisterio había un área especializada solo para ellos, aunque estaban en un hospital nacional, pero se les daba un trato preferente, ¿verdad? Porque tenían como ese convenio. Me imagino que quizás podría ser ese un ejemplo. Muy bien, buen aporte, pero ¿cómo surge el modelo de seguro social de cara al ISBM? Adelante, por favor, José Francisco Galdames. Es que la fuerza magisterial estaba tan organizada, doctor, y representaba un peso en la sociedad, ¿verdad? Entonces, de ahí deriva un sindicato bien fuerte. De hecho, que mi madre es una profesora jubilada y ella fue parte de una marcha histórica en 1969, si no me equivoco. Y me dice, bueno, me cuenta mi padre que ha sido la marcha más grande que él ha visto en toda su vida, que ya habían llegado al centro histórico y ellos ni siquiera habían salido de donde tenían que salir. Entonces la fuerza magisterial estaba representada por tantos sectores que obligadamente se le dio un lugar muy especial en el sector salud. Así es como lo veo yo. Exacto, entonces surge de la organización sindical del magisterio con su peso social que ya lo han manifestado para garantizar un acceso a la salud diferenciado, ¿verdad? Entonces es importante conocer que podemos rescatar ese ejemplo que surge del modelo de seguro social. Adelante, Carla María. Roque. Bueno, coincido con lo que dice el compañero. Mamá también fue profesora y sí, ella menciona de que fue un gremio muy fuerte. Incluso me acuerdo yo de que hacían huelgas de hambre y todo eso. Entonces como que el poder que ellos ejercían como que le daba más fuerza a otros sectores de la sociedad civil para que igualmente se organizaran e incluso apoyaban muchas veces este tipo de acciones que hacía el Ministerio de Educación. Ahora bien, no sé, doctor, si también lo que es el hospital militar podría ser parte de un modelo de seguro social.
que atiende solamente a los militares y a la familia de ellos? Pregunto. Interesante abordaje. Yo desconozco y podría decir que no, porque el COSAN, que es el Comando de Sanidad Militar, no surgió de una asociación sindical ni mutual, sino que vamos a ver más adelante. Y es bien importante poderlo clasificar, porque en nuestro país en los adelantos se presentan todos los modelos. Entonces ustedes como gerentes deben de tener la capacidad conceptual, porque si no lo tienen claro conceptualmente, se mezclan aspectos históricos, se mezclan conceptos y a la larga después todos confundidos. No, debe de haber claridad, ¿verdad? El modelo asistencial, el modelo de seguro social, y ahora vamos a ver el modelo de el siguiente, ¿verdad? Que es, ustedes me van a confirmar si se mira la presentación. ¿La están viendo? Sí, doctor. Gracias. Entonces ahora pasamos al siguiente, que es el modelo de seguro social, ¿verdad? De seguridad social, perdón. Aquí lo vamos a corregir a la hora de compartirles esta presentación, porque implica un seguro del cual los participantes no se pueden sustraer. Es decir, donde la participación y por tanto la cotización es obligatoria o compulsiva. Este modelo se caracteriza por un menor protagonismo estatal, una gestión mucho más descentralizada y una organización basada más en la regulación que en la planificación. El financiamiento es por aportes y contribuciones de los empresarios, de los trabajadores, aportes obligatorios, y la administran los propios interesados. Entonces acá, a diferencia del otro que tiene origen mutualista, ya hay una intervención tripartita reconocida de manera totalmente clara por parte de las instituciones que se conforman. La gestión de los recursos y la organización de los servicios la efectúan entidades intermedias que son no gubernamentales, que contratan servicios con proveedores, tanto privados o públicos. Esta realidad se debe de saber aplicar a El Salvador. Por definición, solo cubren a los aportantes y a su grupo familiar, aunque en los últimos años han tenido acciones para universalizar su cobertura. Aquí es de, por ejemplo, es de rescatar la experiencia durante la atención al periodo de confinamiento de la pandemia COVID-19, donde había una atención sin diferenciación en todos los establecimientos de salud. Aquí estamos claros, vea que el modelo de seguridad social, a medida que el mercado de trabajo formal crecía, el seguro social como esquema de protección se expandía y se redefinía. La dinámica económica promovió una gran formalización del mercado de trabajo, de modo que alrededor del 90% de la población económicamente activa europea pertenecía al sector asalariado formal. Aquí quiero hacer yo bueno, voy a terminar y después vamos a abrir un espacio al respecto de discusión. En sentido estricto, se diferencia el sistema de seguro social del de seguridad social, en que los países que se han incorporado reformas a su sistema de salud, avanzando desde el primero hacia los segundos, tales como Italia, España, Brasil, tal decisión, ese uso ha permitido que se consolide un enfoque de atención casi universal. Mire, se alcanza el 90% de la población. No obstante, la mayoría de los países de Latinoamérica se les suele utilizar como sinónimo de seguro social y seguridad social. Entonces, por eso podría haber hasta confusión conceptual por parte de los que no hayan llevado este módulo, que dicen, ¿a dónde vas? Al seguro, porque así lo plantea hasta el nombre.
pero estamos ante un modelo de seguridad social. Entonces, el modelo universalista o de seguridad social involucra la adopción del welfare state, cuya primera formulación legal fue el informe de Lord Beveridge en 1942, y esto estaba bien vinculado al proceso durante la Segunda Guerra Mundial y las leyes consecuentes, principalmente en Inglaterra. Se menciona que los momentos de mayor solidaridad a nivel de población civil no combatiente se dio en Rusia, que fue la principal afectada durante la Segunda Guerra Mundial, y también durante los bombardeos nazis hacia Inglaterra. Entonces, esa visión de solidaridad se vio fortalecida y se vio reflejada en el modelo de seguridad social. Se caracteriza, por tanto, por tener una financiación pública con recursos procedentes de impuestos y acceso universal a los servicios, que generalmente son suministrados por proveedores públicos, además de los trabajadores profesionales y no profesionales que dependen, en este caso, ya del Estado, y tienen una gran responsabilidad en la conducción y en la gestión del sistema. Su financiación con frecuencia parte de impuestos, del pago directo de los usuarios y de otras aportaciones. Lo mismo sucede con la organización y gestión, que está tomando formas más participativas y comunitarias a nivel mundial. No obstante, sigue siendo básicamente estatal en su financiación, organización y gestión. En comparación con los otros, este modelo privilegia la función del Estado como proveedor, ¿verdad? Entonces, antes de pasar, sigamos, en 1942 se dio a conocer el célebre informe de Lord Beveridge respecto al Social Insure and Alien Service. La propuesta de Beveridge sirvió en este y en otros muchos países como un modelo para garantizar la organización de la salud, como ya lo mencioné, implementado posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El plan Beveridge consagra el principio de la salud como un derecho de la ciudadanía y deber del Estado, pero propone un modelo asistencial general y único. Ya vamos a abrir el espacio de comentarios. La uniformidad de las prestaciones debía corresponder a la uniformidad de las cotizaciones, excepto en materia de salud y de familia, cuyos beneficios deben ser nacionalmente solidarios. También se considera la instauración de un Servicio Nacional de Salud, National Health Service, de financiamiento público y acceso gratuito. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película Psycho, ¿verdad? Es necesario que la miren, ¿verdad? Es un documental largo, ¿verdad? Pero que te presenta los diferentes modelos de salud a nivel mundial, y es muy reciente, ¿verdad? Es muy reciente este documental, ¿verdad? Dura más de 2 horas, pero como gerente yo les recomiendo que lo miren, ¿verdad? Para que ahí se mira ejemplos de cómo las personas que consultan en Inglaterra y que porque les dan el alta y no tienen para el taxi, hasta ahí les dan para el taxi, ¿verdad? Ahora Uber, ¿verdad? Pero hasta esa visión de complementariedad se tiene. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes que participen, por favor, respecto a que este modelo de seguridad social se implementa porque aumenta la masa, aumenta la cantidad de trabajadores con una cotización formal, ¿verdad? Entonces iniciemos la discusión. ¿Qué sucede aquí en el país con respecto al Instituto Salvadoreño del Seguro Social? ¿Cuánto es el porcentaje que tenemos de esta población trabajadora formalizada? ¿Y cuál es la realidad en el país? ¿Verdad? Adelante, José Francisco.
Tal vez activas el micrófono. Perdone, tal vez nos puede dejar en la plataforma el nombre del documental y en qué plataforma lo podemos ver, doctor, ¿verdad? Para tenerlo de recordatorio. Ahora, Sí, con la pregunta que usted hace, para no irnos muy lejos, si nos comparamos con Costa Rica tiene seguridad social creo que en un 90% de su población. Aquí creo que no llegamos ni al 20%, andaremos como por el 17 o 18% si no me equivoco, ¿verdad? Abismalmente grande la diferencia, ¿verdad? y eso determina mucho, ¿verdad? De la capacidad instalada del IS y determina también el enfoque que como sociedad tenemos para el abordaje de la atención en salud. El ejemplo más cercano, como ya lo mencionaba José Francisco, Galdames, está planteado en la realidad costarricense, donde existe en la práctica un solo proveedor de servicios de salud. Históricamente, en la realidad latinoamericana, ese era el siguiente paso que le correspondía a El Salvador, que hubiese un solo prestador de servicios de salud y que hubiese una sola instancia rectora. Pero en nuestro caso se da una instancia rectora con prestación de servicios de salud, dirigido a un enfoque asistencial y un IS, Seguro Social, que responde a un modelo de seguridad social que tiene una cobertura, según los últimos datos, a veces ahora es difícil, los datos oficiales, pero lo ubican en el 21%. Entonces, ¿qué pasa con este otro 79%? Es asumido proporcionalmente por las otras instituciones, en mayor proporción por el MinSal, ¿verdad? Con ese enfoque asistencial, pero que ya vamos a ir viendo más adelante el desarrollo histórico de los enfoques que se pretende llegue a un nivel de universalidad de cobertura universal en salud, que es el último concepto que está manejando OPS, CUS, ¿verdad? Entonces, debemos de tener esa claridad en nuestro caso. Adelante, María Beatriz. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Como usted bien lo decía, el Instituto Salvadoreño de Servicios Sociales es parte del modelo de seguridad social, pero también viene a mi mente, y no sé si estoy equivocada, el AGEPIN podría ser, que es la asociación, ¿verdad?, de los trabajadores municipales, que también a ellos, los que están asociados ahí, les pasan, ellos tienen un plan básico que ellos cotizan, ¿verdad?, y tienen médicos, ¿verdad?, tienen clínicas asistenciales. No sé si podría ser un ejemplo. ¿Ejemplo de qué modelo? Del modelo de seguridad social. Ay, yo más lo ubico como modelo de seguro social, porque parte de la organización de los trabajadores, ¿verdad? Parte de una visión mutualista que entre todos hacen la cooperacha para garantizar su salud, ¿verdad? Entonces, el de seguridad social ya tiene un enfoque de financiamiento tripartito. Esa es la diferencia principal. Y el enfoque de financiamiento tripartito implica que el Estado, que el trabajador y que los empleadores, para el caso del país, financian la institución, ¿verdad? Muy bien. Nuevamente. Gracias. Muy bien. José Francisco Galdames. No sé si hay un ejemplo bien salvadoreño. No sé si han escuchado, compañeros, hay una cooperativa que creo que se llama la Caja Mutual de los Trabajadores. Entonces, me imagino que es el mismo concepto, solo que en una cooperativa, ¿verdad? Pero que nace de los mismos trabajadores y que se suplen de préstamos y ese tipo de productos, ¿verdad? Claro, entonces uno tiene que saber ubicar, ¿verdad? Que muchos de los grandes retos económicos que planteó la implementación del capitalismo requería de la intervención directa de los trabajadores.
Por eso la importancia de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿verdad? Nosotros en el sector salud tenemos una cooperativa muy fuerte, Comédica, que es la más fuerte del país, ¿verdad? Pero no, dentro del enfoque de la provisión de servicios de salud hay un modelo de seguro social, ¿verdad? Que surgió de una visión sindical, ¿verdad? Que surgió de una visión mutualista y que hay algunas expresiones en el país. Ahora no podemos decir que el ISBM es una expresión del modelo de seguro social, pero sí tiene su antecedente histórico en ese modelo, ¿verdad? Y que lo ideal fuera que en El Salvador la cantidad de trabajadores formales aumentara, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Un 60%, y que con la visión solidaria se financiara toda la prestación de servicios de salud y el IS fuera el único prestador de servicios de salud. Adelante, Ana Daisy Moreno. Buenas noches a todos. Estuve leyendo la memoria de labores, la última que sacó el Seguro Social, donde manifiesta que aumentó los cotizantes para el diciembre del 2021. No se escucha, doctora. Tenemos Se le oye corriendo, doctora. No se escucha, doctora. Hola, ¿me escucha? Hoy Hoy me escucha. medio. Hola, hoy sí. Ahora sí, ahora sí. Hoy sí. Ok, les estaba comentando que según la memoria de labores del diciembre, el Seguro Social tiene una cobertura de 1.9 millones de la población total. Eso significa, pero no todos son trabajadores. Los cotizantes activos son 1 millón, o sea que 900,000 prácticamente son beneficiarios. De estos se está cubriendo prácticamente el 31% de la población económicamente activa, o sea, acuérdense que no todos tienen seguro social, sino que unos trabajan, pero a veces no les pagan las cotizaciones. Ejemplo de ello, las alcaldías. Entonces, y que no todos están, no tenemos esa cobertura, así como el modelo de Beveridge que el Estado le pagaba allá en Inglaterra. Entonces, que quiere un modelo universal. El de nosotros, pues no es universal porque es bien poquita la población. La otra parte la cubre Ministerio de Salud, Hospital Militar, Bienestar Magisterial y hoy que le ayuda un poquito por salud. Y no dejemos las clínicas privadas y los seguros médicos, que es un porcentaje mínimo. Pero oficialmente se reconoce el 31%. Me parece alto, pero sí es lo oficial. Nosotros Sí, debemos de partir de eso. Ajá, 31% de la población económicamente activa, porque con la pandemia se dieron, o sea, se aumentó el valor de los médicos, se aumentaron, entonces la gente empezó a agarrar seguro, más que todos los hermanos que están en Estados Unidos. Por eso fue el que el seguro sacó aquello del 503, que la gente pagaba ya y aquí cubría la seguridad de los hijos, de hasta los abuelos. Pero yo siento de que poco a poco, cuando vieron la realidad, porque el Seguro Social hay una carga laboral, porque sí pueden llegar que 100,000 empleados, pero los médicos y las enfermeras y el personal sigue siendo lo mismo. Entonces ya la gente se desencanta y ya no lo paga. Así es. Bueno, adelante, Carlos Antonio Carrillo. Sí, como comentaba hace un momento el compañero Francisco Galdame, sí es cierto que Costa Rica tiene la parte de seguridad social cubierta el 90%, pero ahí ojalá nosotros podamos emular eso, ¿verdad? Pero el seguro social básicamente ahí solamente es administrador, no es así como que está diversificado como acá en El Salvador, de que está MinSal, Sanidad Militar, etcétera, no, sino que allí solamente ve la parte esta de los recursos y es administrador nada más. De ahí lo otro es lo que era el Sistema de Ellos Nacional de Salud, es quien se encarga de toda la parte de atención médica. Y hace un momento también escuchaba eso de que, como dice la compañera doctora Moreno, ¿verdad?
de que se ha abierto un poquito más la puerta para mayor atención, en este caso a los hermanos lejanos. Y yo recuerdo que igual para la pandemia nosotros estábamos colapsados, ya no podíamos dar más servicio porque estábamos, o sea, el mismo personal no se puede. Y en su momento alguien políticamente dijo de que iban a incluir al sector informal también, entonces no sé a quién se le puede ocurrir decir eso, ¿verdad? Porque si no damos abasto en este momento, tanto el personal como pues, los recursos y meter al sector informal así de golpe, creo que es una mala estrategia hacerlo así de golpe. Sí está bien, ¿verdad? Pero debe haber una transición, no puede ser así de un día para otro. Y eso lo vamos a discutir al final de la clase, o sea, qué salidas tenemos en la realidad salvadoreña y cuáles son las propuestas que se están manejando al respecto. Entonces, vamos a pasar ahora al modelo de seguros privados de salud. Aquí los esquemas de protección mutualista evolucionaron por un lado hacia el seguro social hasta alcanzar la seguridad social, es decir, hacia un modelo de aporte compulsivo y regulación estatal. Por otro lado, surgieron también expresiones empresariales y competitivas de seguros de salud que se ofrecen como un servicio a las personas. El surgimiento de un servicio privado de intermediación entre usuarios, o sea, los pacientes, y los proveedores de servicios de salud, se fundamenta en algunas de las fallas características del mercado de la salud. Y el ejemplo más claro que tenemos respecto a la implementación a ultranza de los modelos de seguros privados de salud se encuentra en Estados Unidos, ¿verdad? Y con todo es de ver el nivel de financiamiento que tiene este modelo, que significan grandes erogaciones de dinero y que se da lo que aquí está planteando el segundo párrafo, que al existir una intermediación mercantil entre el prestador de servicios de salud y los pacientes, hay circunstancias bastante características que conlleva hasta violación de derechos a las personas, ¿verdad? Diagnósticos que se prolongan en el tiempo para estar sacando dinero al seguro, pero también grandes pagos de primas por parte de las personas que hacen uso de estos modelos. En Estados Unidos es obligatorio, ¿verdad?, que tú cuentes con un seguro privado de salud, de lo contrario no hay acceso, ¿verdad? O un limitadísimo acceso en algunos puntos, principalmente hospitalarios, y eso te conlleva un nivel de vulnerabilidad enorme. Sin embargo, la organización de un seguro permite diluir los riesgos individuales de enfermedades en riesgos colectivos. De esta forma se puede garantizar a los asegurados el acceso oportuno a servicios de calidad sin que ello represente gastos inesperados y muchas veces insustentables para el paciente. Y esto era lo que debería de constituirse en el deber ser de los modelos de seguridad privados de salud, que exista una mayor celeridad, que exista un acortamiento de los periodos de entrega y que exista una hostelería adecuada, ¿verdad? Ya hemos tenido estudiantes que están en este ámbito del modelo de seguridad privado en el país porque existe y representa grandes retos. Es muy competitivo y en el país ha logrado posicionarse principalmente con la diáspora salvadoreña y también con alguna población principalmente centroamericana que busca tecnología en la atención a diferentes tipos de cánceres, que busca una atención diferencial, por ejemplo, en la atención oftalmológica y en muchas otras. Entonces, tampoco es de dejar de ponerle atención como gerentes a este modelo emergente y muy posicionado respecto a la competencia que representa principalmente Guatemala, que tiene el país, ¿verdad? Entonces, la tecnología administrativa que permitió su funcionamiento fue el desarrollo del cálculo actuarial. Este es el mismo que se aplica para definir las pensiones, que produce estimaciones de los valores a ser pagados mensualmente bajo la forma de primas de seguro. Este sistema se denomina prepago, ¿verdad? Prepayment System.
y está fundamentado enormemente en el país. Medici del 97, ustedes lo pueden consultar, porque representa también uno de los modelos más implementados y que, por ejemplo, en Europa se trató de implementar, pero el modelo de seguridad social estaba tan arraigado que el enfoque, principalmente del modelo neoliberal, por ejemplo, con Margaret Thatcher en Inglaterra, trató de revertir y ahí sí se detuvo, ¿verdad? Porque al compararlo con un modelo de seguridad social robusto, este modelo de seguros privados de salud se ubica en las personas de mayor poder adquisitivo y que tengan la posibilidad de pagar una prima para no ir al seguro, pues, seguro social. Yo tengo mi propio seguro privado, ¿verdad? Entonces, es una ventaja que se puede dar a las personas con un acceso económico estable. Ya lo mencionábamos, 1.500 seguros privados en Estados Unidos. Ahí se promueve este tipo de modelo. Miren la película de Zico. Y en la actualidad se habla de seguros privados o seguros competitivos de salud y se hace referencia a un esquema de protección en salud de elección y financiamiento individual, ¿verdad? Dependiendo de la prima que usted pague, así va a tener el paquete de prestaciones de servicios de salud. El principal afectación se da en las enfermedades catastróficas, como se menciona en los estudios actuariales, donde ningún seguro social se lo va a financiar. Estamos hablando principalmente de cánceres, estamos hablando de enfermedades crónicas degenerativas, estamos hablando de enfermedades crónicas y complicaciones propias de la diabetes, que el seguro social entra ahí en una discusión costo-beneficio que es necesario tenerlo claro que no puede ser sostenible. De esta manera, pues, hay una ausencia del sector público, tanto en las funciones de financiador como de prestador en el modelo de seguros privados, y tiene una organización típicamente fragmentada, descentralizada y una escasa regulación pública. Si bien esta tendencia se está revirtiendo, porque se dieron casos, por ejemplo, en Costa Rica, donde hubo problemas respecto a tráfico de órganos, ¿verdad? Colegas participando en esta circunstancia y que fueron verdaderos escándalos a nivel nacional, que no depende de los seguros privados, pero que sí depende de la capacidad instalada que tiene cada uno de los establecimientos y la de regularización que existen de su práctica sanitaria. En comparación con los otros modelos, el modelo de seguros privados limita la acción del Estado a una escasa regulación. Así lo plantea González García en el 99. De tal forma, pues, que debe de existir un nivel de claridad de estos modelos y cómo se encuentran en la realidad salvadoreña. Aunque lo vamos a ver un breve brochazo más adelante, ustedes como gerentes en salud deben de tener claro el concepto de fragmentación y segmentación en salud. Yo no sé si en los módulos anteriores ya se lo dieron. Sin embargo, lo vamos a repasar, porque como gerentes ustedes deben de tener claro estos dos conceptos. El de fragmentación se refiere, porque está vinculado directamente al funcionamiento de los sistemas de salud, por eso lo vamos a ver. La fragmentación, y estos son conceptos de la OMS, ¿verdad? Es la coexistencia de muchas unidades o entidades no integradas en una red de servicios de salud, ¿verdad? Aquí los servicios, establecimientos que no colaboran mutuamente, sino que ignoran y o compiten con otros prestadores. Hay múltiples agentes operando sin integración que impiden la estandarización de los contenidos, dificulta la calidad en la prestación de servicios y aumenta los costos de provisión de los servicios de salud. De igual forma, genera incremento en los costos de transacción y una asignación ineficiente de los recursos del sistema. Esa es la fragmentación. Un ejemplo típico de fragmentación, bueno, no, yo voy a dar los ejemplos al final después de ver los dos conceptos y ustedes me van a decir de qué es un ejemplo de eso. La segmentación.
son sistemas con distintas modalidades de financiamiento, afiliación y provisión. Cada uno de ellos es especializado en diferentes estratos de la población, que de acuerdo a su inserción laboral, nivel de ingreso, capacidad de pago y hasta clase social, consolida y profundiza las inequidades en el acceso y la utilización entre los diferentes grupos poblacionales y coexisten una o varias entidades públicas, el Seguro Social y diversas financiadoras, aseguradoras y proveedores privados que están prestando los servicios a una población con un enfoque de segmentación. Entonces, estos dos conceptos ahorita los vamos a trabajar. Si yo les dijera, por ejemplo, que hay un paciente con una descompensación diabética y lo llevan a la emergencia del Seguro Social, pero se dan cuenta que no es, va consciente y va hablando, pero a la hora de prestar los servicios no anda el taco, no anda ni el DUI. ¿Cuál es el accionar del servicio de selección del Seguro Social en la práctica, en la realidad? ¿Qué sucede? Invito a las personas que no han participado para que participen. Invito a las personas que no han participado para que participen. Les vamos a dar una prioridad para que logren. Si no, los que participan, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Yasmín Lisset, adelante. Sí, por lo menos en mi unidad, en Apopa, si usted no lleva el DUI, no lo atienden. No pasa el proceso de selección. Aunque seamos compañeros, no nos atienden. Esa es la realidad que se vive en mi unidad. Y aunque usted le diga, me sé el número de memoria y uno ya muriéndose ahí porque por mí ha pasado, no lo atienden si no lleva el DUI. Y depende de la persona que esté. Gracias. Adelante, Ana Ruth Cruz. Bueno, lo legal tendría que ser estabilizar al paciente y mandarlo o referirlo a un hospital más cercano, público, ¿verdad? Pero llega, dije que llega caminando, llega hablando, pero está descompensado. Lo tienen que estabilizar y referirlo, aunque eso no ocurre, como dice Yasmín, porque mi compañero, les voy a contar una historia. ¿Sí? Mi compañero que nunca se incapacita, dijo, casualmente se incapacitó, estaba de turno de noche y fue al seguro. Y el Hospital Rosales no había hecho el depósito, tenía 2 días o un día de atraso y no lo atendieron. ¿Cómo lo pueden ver ustedes eso? En el general pasó. Doloroso, gracias. Doloroso. Sí, adelante Evelyn Adela Rivera. Como usted preguntó, doctor, ¿cómo sucede en la práctica, verdad? Al menos en la institución donde yo laboro, si no lleva documento, el paciente no es atendido, a no ser que sea un accidente o algo así que compromete la vida, pero en el caso que usted dice que el paciente llega hablando, caminando, no es atendido. Entonces, yo les pregunto a las siguientes que van a participar en el orden que han levantado la mano, ¿sería un ejemplo de fragmentación o segmentación en salud? Adelante, le corresponde a María Beatriz Villalta. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Hola. Adelante, por favor. Sí, vaya, hola, perdón, pensé que no me estaban escuchando. Adelante. Pues vaya, en este caso, como bien dijeron las compañeras en la práctica, pues así sucede igual en donde yo laboro. Y para mí, en este caso, así como usted dice, que no lleva el DUI, el paciente está relativamente descompensado, pero no está grave, para mí sería una segmentación. Gracias por la participación, María Beatriz. ¿Qué opina? Sigue Carla María Roque. Sí, sería una segmentación, doctor, porque la persona no tiene, digamos, en ese momento el documento, entonces, aunque la persona sea un derechohabiente,
pero si no tiene cómo hacer constar de que tiene, o sea, que es parte de, entonces lo mandan para servicio público. Lleva 2 votos, segmentación. Gracias. Adelante, Lisette Carolina Mata. Muy buenas noches. Igual abonando a lo que mis compañeras han aportado, en realidad tendría que ser, bueno, que se atendiera al paciente. Aunque en nuestro sistema eso no ocurre, no es permitido. Y como usted pone de ejemplo que el paciente llega caminando, a veces no es válido. Tuve una experiencia, yo nunca he tenido la oportunidad de trabajar con el seguro, siempre, desde que me gradué, trabajo en el sistema público, pero tuve la oportunidad que llegó una pacientita embarazada al hospital donde estaba haciendo mi internado y como llegó estable, la refirieron inmediatamente para el Seguro Social, aunque la paciente vivía lejos de donde se encontraba el hospital, vea. Entonces, cuando la paciente fue trasladada en la ambulancia, la paciente se complicó la paciente y se dio un parto. Entonces, no siento que nuestro sistema tendría que ser diferente en ese ámbito, o sea, no dividir tanto el público como lo privado. Y también concuerdo con mis compañeras que sería segmentación. Gracias. Van 3 votos por segmentación. Vamos a ver la última intervención en este punto. Carlos Eduardo Bermúdez. Pues en teoría hay un acuerdo entre el MINSAL y el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, en donde el paciente crítico se tiene que estabilizar y después referirlo de acuerdo a la afiliación que tiene el paciente. En este caso, igual si está descompensado, tendría que ser atendido en el centro de salud inmediato donde ocurre el evento, digamos el evento de descompensación, ¿vea? Se estabiliza y todo, pues y después se decide dónde ir, dónde referirlo. Generalmente, digamos, cuando llegan al seguro, no son decisiones a veces que los toma como el coordinador de turno o el coordinador del área de la emergencia, vea, que decide si se atiende o no se atiende a esos pacientes. En este caso, este ejemplo para mí es un ejemplo de fragmentación. Pues porque como no es afiliado, pues no se atiende, ¿verdad? Y corresponde al ministerio atenderlo, ¿verdad? Pero en teoría, por los acuerdos y todo eso, que hay entre el ministerio y el Seguro Social es segmentación, pero en este caso para mí es fragmentación. Muchas gracias, Carlos. Eduardo. Entonces, vamos a dejar la intervención de Carla Patricia Serrano para la siguiente ejemplo, ¿verdad? Ella va a iniciar con el siguiente ejemplo. Así que se prepara Carla Patricia Serrano, que ya la había levantado y como que después la bajó, pero ahí ya el interés es el que cuenta. Ganó la mayoría, ¿verdad? Es un ejemplo de segmentación, porque la persona que llega caminando y en la práctica no la atienden porque no lleva la llave para poder ser atendido. Antes era el papelito celeste, ¿se recuerdan? No sé si ustedes están todavía en esas generaciones. Ahora ya estamos actualizados y es el DUI, ¿verdad? Pero si no lleva el DUI, no hay forma de comprobar que es derechohabiente. Por tanto, no lo atienden en la práctica, ¿verdad? Ese es ejemplo de segmentación. Excelente. Ahora vamos a ver el otro ejemplo. Mujer embarazada que se le hace el primer perfil prenatal y dentro del primer perfil prenatal hay varios exámenes, entre ellos el tipeo sanguíneo.
y se reporta, ¿verdad? Ahora tenemos un sistema de información en salud de manera digital que es ORH positiva. Pero cuando llega ingresada al Hospital Nacional de la Mujer, le hacen la batería de exámenes y le vuelven a hacer el tipeo sanguíneo. Esto puede cambiar el tipo de sangre en el transcurso de la vida, pero se lo vuelven a hacer. Ah, no, es que necesitamos garantizar, ¿verdad? Este sería un ejemplo de fragmentación o segmentación. Adelante, pero convénzame, ¿verdad? No es solo decir es tal o cual cosa, ¿verdad? Adelante, Carla Patricia Serrano. Segundo llamado, Carla Patricia Serrano. José Ulises Márquez, adelante. Buenas noches, doctor. Yo considero que es un ejemplo de fragmentación, ya que dos instituciones diferentes están prestando sus servicios y están dando resultados, aunque no sean coherentes, pero son dos instituciones diferentes. Son dos instituciones que pertenecen a la misma dependencia, al MinSal, ¿verdad? Pero son dos establecimientos diferentes, sí. De diferente nivel de atención. Tienes toda la razón, José Ulises Márquez. ¿Qué opina Olivia Ana Lisset Segovia? Bueno, en este curso hay varias compañeras de ustedes que tienen 3 nombres, ¿verdad? Más me cuesta a mí, pero adelante. Olivia Ana Lisset Segovia. Fíjese que yo pienso lo mismo que el compañero, es un ejemplo de fragmentación. Usted mencionó las dos instituciones de salud son de la misma red. Entonces se supone que si en una institución a la embarazada ya le habían dejado su primer perfil y ya contaba con tipeo, el Hospital de la Mujer no tenía por qué dejárselo nuevamente, sino que se tiene que tener una secuencia de los exámenes y de las evaluaciones en los diferentes lugares. Muy diferente fuera que e inclusive si fuera para MinSal y Seguro Social, siempre se respeta todos los exámenes y no se le vuelven a dejar a la embarazada porque es una institución de salud, aunque no seamos red, pero sí somos de la misma línea. Me mencionaba Carla que va en tránsito. Cuando ya tenga señal, por favor levanta la mano, Carla, para que participe. Adelante, Ana Ruth. Ana Ruth Cruz de Genovés. Bueno, buenas noches. Para mí igual es fragmentación porque es del mismo ministerio, pero está generando un costo al volver a repetir nuevamente los exámenes. Igual hay como un tipo de competencia o yo no sé, desconfianza de una institución de un establecimiento a la otra y siendo de la misma red. Entonces, para mí es fragmentación. Gracias. Adelante, Ana Daisy Moreno. Pues para mí concuerdo con Olivia y concuerdo con Anita. Es una fragmentación porque hay una falta de integración y de coordinación en los niveles de atención de los establecimientos, aunque son el mismo MinSal, pero uno es de segundo nivel y otro es del tercer nivel. Así como dice Anita que no le creyeron al del segundo nivel, pero en el expediente está anotado, entonces tendría que confiar. Gracias, pero ustedes pueden decir, doctor, usted miente, doctor Rivera, eso no sucede, eso usted está engañándonos. Entonces, y aquí iniciamos la discusión académica. Adelante, Carlos Carrillo. Eso escribimos nosotros. Sí, doctor Cabal, lo que ha mencionado la compañera, parte de fragmentación, y viéndote lo que dijo la compañera Anita Genovés, de que quieras o no, también ha habido precedentes y en Seguro Social ya ha existido ese caso de que un paciente se ve en algún centro, por dar un ejemplo, Hospital Amatepec o Hospital General, y luego al hacer otra vez la tipificación resulta que se han equivocado.
Entonces, lo que conlleva eso es grave, ¿verdad? Entonces, eso entonces se hace como hay un protocolo interno que siempre hay que repetir la prueba independientemente de donde venga. Uno. Dos, también durante esta semana, pues, según la temática anterior, ya llegaron los correos que no se le puede negar la atención a nadie, pero eso hasta esta semana ha llegado los correos a todos de parte de la Dirección General. Entonces ya la atención, aunque que no sea cotizante, le debe dar los cuidados, ¿cómo se llama? Al paciente. Aunque no esté cotizando, se le debe tratar y se le debe estabilizar, eso sí o sí. Eso, como vuelvo y le repito, esta semana ya llegó ese lineamiento y ahora es obligación. El aspecto de estabilizar al paciente siempre ha sido obligación. Ha habido un énfasis, me imagino, con un memorándum interno. Lo que pasa es que desde la alta gerencia sí se debe de tener esa visión clara de que si no se dota de mayores recursos de personal, mayor infraestructura y mayor insumos, por desgracia el Seguro Social va a seguir con un marketing social bajo, ¿verdad? A pesar de los grandes sacrificios que hacen los profesionales, valiosos sacrificios que realizan en cada jornada laboral y en cada turno, pero se miran sobrepasados por la demanda, ¿verdad? Entonces, esos son retos gerenciales que ustedes lo deben de ver desde la perspectiva académica. Sí, lastimosamente a diario amanecen de 20 a 25 pacientes sin cama. Eso es todos los días en el Hospital Médico Quirúrgico, y en Hospital General son básicamente 40 pacientes que amanecen sin cama todos los días, sin falta. Sí, entonces son verdaderos retos, ¿verdad? Que usted como gerente debe tener la claridad. Adelante, Víctor Mejía. ¿Se puede en una institución presentar fragmentación y estar segmentado? Adelante. Sí, claro que sí, por supuesto que se puede presentar. Uno de los casos evidentes es a través del diagnóstico por imágenes. Le hablo en el caso particular mío, porque siendo el mismo Seguro Social, llámese hospital de referencia, que es el centro de máxima cobertura, a veces en las unidades médicas siempre les indican los mismos exámenes, por decir algo. A veces exámenes que son un poco más sofisticados en cuanto a la radiación ionizante, pues, hablemos de TAC, que tiene un costo bastante elevado, inclusive dejan radiografías primero y posteriormente, primero dejan el TAC y posteriormente la radiografía. Entonces como que no hay una compatibilidad con el criterio técnico que debe tener el médico para poder en un momento determinado indicar ese tipo de estudio. Entonces vamos a la cantidad de radiación ionizante que puede estar percibiendo en el momento de hacer una tomografía. Entonces, bajo esos criterios es bien difícil poder establecer ciertos parámetros. Obviamente que existen protocolos internos, como ya se manifestaron, en el cual se puede establecer los exámenes repetitivos. Pues si bien es cierto, ya hoy con la modernización que hay correos electrónicos y todo eso, inclusive ya se está manejando también lo que es el sistema RITS y PATS y todas esas cuestiones, el sistema DICOM, en el cual ya el médico ya tiene el expediente clínico, pues, y en el cual ahí se descargan todos esos exámenes, en los cuales ya no es necesario, pues, hacer exámenes repetitivos. Obviamente esto conlleva a dosis elevadas de radiación que el paciente recibe o percibe. Entonces, sí se pueden dar las dos cosas. Y con respecto a lo anterior, creo que es un poco de poner el sentido de humanista, como bien se menciona en el artículo 1 de la Constitución, en el cual el centro de la atención es el ser humano como tal, ¿verdad? Y el obviar, digamos, si usted no lleva el DUI o cualquier documento que lo identifique, entonces el obviarle, por lo menos usted manifestó que hay que estabilizarlo, pero ya la continuidad de si se le brinda o no los demás servicios, creo que por solidaridad, humanidad y por solidaridad debería de atenderse. En el caso particular hubo una vez que se dio la cuestión el incidente en el estadio Cuscatlán. Entonces, en ese caso, si no es a través de la orden del presidente,
la gerencia, digamos en este caso la directora, no toma la iniciativa para poder atender a los pacientes, porque fue el presidente quien dio la potestad para poder decir, atiéndanlos a todos, pero ahí hubo una clara visión en el cual se distribuyeron los pacientes, se habilitó el Hospital Rosales, etcétera, etcétera, para ver cuáles eran los pacientes de consideración o de gravedad que realmente meritaban la atención, nada más. Muchas gracias. Entonces, continuamos con Juana Esmeralda Figueroa. ¿Es posible que en una misma institución esté segmentada y fragmentada? Adelante. Buenas noches. Considero que sí se puede dar las dos, el fragmento y la segmentación. Y porque un ejemplo que vivido, ¿verdad? En mi persona, en una ocasión yo soy alérgica al tramadol. Entonces, la primera vez que a mí me hicieron procedimiento, me pusieron y ahí descubrí que yo era alérgica. Entonces, eso fue en hospital privado. Cuando yo me fui a un hospital público que busqué atención, igual yo les dije que era alérgica y no me creyeron. Entonces me cumplieron y ahí se convencieron de que en verdad yo era alérgica. Entonces ahí ellos estaban como queriendo corroborar lo que yo les estaba diciendo. Como el ejemplo que ponía la compañera Ana Ruth, que volviendo a hacer el tipeo de sangre, ese jamás cambia. Toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos siempre el mismo tipo de sangre, ¿verdad? Sí. Entonces son cosas que como que dudamos de la palabra de otro, entonces ahí es donde se da la fragmentación. Y con respecto a la segmentación, ahí como también el ejemplo que ponía ella, ¿verdad? Porque se puede dar las dos cosas al mismo tiempo en una sola institución, solamente. Muy bien. Para finalizar, Carla Patricia Serrano, ¿cómo estamos con la señal? Adelante. Adelante, Carla. Patricia Serrano. Bueno, como que tiene problemas de recepción, Carla Patricia Serrano. Adelante, Ana Ruth. Sí, solo con lo de la segmentación en el Hospital Rosales se da. Ya ha pasado que compañeras van como de emergencia dentro de la institución, como empleados. Vamos a la emergencia y mire, fíjese que le pasó esto a la compañera o que no, teníamos prohibido que nos atendieran porque le estábamos quitando un cupo a un paciente que no tiene seguro. Ya que nosotros contamos con seguro, tenemos que ir a hacer seguro. Así las cosas. Se dan casos, entonces, ¿verdad? Sí, se da dentro de la institución todas esas cosas, las dos, la fragmentación y la segmentación bien claras. Ahora, entonces, ¿cuáles son las repercusiones de esta fragmentación y segmentación? Hay unas implicaciones hasta en la legislación en salud, porque hay múltiples instancias que promulgan instrumentos técnicos jurídicos para cada institución. ¿Es el mismo esquema de tratamiento del Seguro Social con el MinSal? ¿Qué sucede cuando un paciente que tenía seguro deja de tenerlo y ya le corresponde su tratamiento crónico en el MinSal? ¿Están homologados los tratamientos? Hay una debilidad de las actuaciones médicas ante procesos judiciales. Y ahora, en anteriores clases de sus anteriores generaciones, yo les planteaba que íbamos a estar frente a un proceso de judicialización de la salud, que no es más que las controversias en la prestación de servicios de salud se ventilan a nivel de los juzgados, que en muchas ocasiones no tienen la experticia para tomar la mejor decisión. Y suceden casos como la que ustedes ya conocen, donde el personal de salud es el principalmente afectado, principalmente en nuestra realidad legislativa que conlleva una responsabilidad penal, mientras a nivel mundial el accionar sanitario, el accionar del personal de salud conlleva una responsabilidad civil. Esto lo vamos a ver ustedes casi en la primera generación
que me van a tener en dos clases. Por eso lo vamos a profundizar en el módulo de ética y derechos sanitarios. Sin embargo, es necesario planteárselos, porque si usted no se cubre las espaldas como gerente en salud, no tenga ninguna duda que con la judicialización de la salud puede tener repercusiones que pueden incluir la cárcel, y que a mi criterio es un enfoque totalmente injusto ante acciones que a nivel mundial solamente tienen una repercusión de responsabilidad civil. Hay inequidades en la atención sanitaria pública cuando se presenta la fragmentación y la segmentación, y hay contradicciones de aplicabilidad legal que quedan en manos de terceros. Ya se han dado casos donde el sistema judicial determina cuál va a ser el tratamiento para pacientes pediátricos, ¿verdad?, hemofílicos, y que en muchas ocasiones, en lugar de favorecer la resolución judicial respecto a garantizar una adecuada atención, más conlleva estar administrando medicamentos de moda que no tienen la suficiente estudios ni rango de seguridad, y que a la larga, por el tratamiento crónico, en lugar de favorecerle, les afecta. Entonces tenemos pues grandes retos que conlleva el tener la claridad respecto a la fragmentación y la segmentación. De esta manera hemos compartido esta clase. Siempre el reto, como ya les he mencionado, es finalizar también a la hora. Sin embargo, hay espacio para unos comentarios finales de parte de ustedes, porque ahora sí ya estamos iniciando una aproximación a lo que viene en las siguientes clases para aumentar su capacidad gerencial. Adelante, Carla Patricia, estábamos pendientes con tu participación. Serrano, adelante. Activa tu micrófono, por favor. Creo que le quedó fuerte y claro. Adelante, tu comentario. Hola. Te escuchamos fuerte y claro. No sé si todavía le puedo decir lo que le quería decir referente a lo que le preguntó. Adelante, adelante, adelante. Figueroa, si era posible que la fragmentación, considero yo que sí. Te escuchamos, dependiendo adelante. De la gestión que se haga, porque por ejemplo, escuchas. Bueno, lo que hacen es que estabilizan al paciente y llaman al hospital para que se vaya a traer, lo anda con la policía. Y en el hospital si llega alguien asegurado, se atiende, y lo que se hace es que se hace un inventario de los costos que de todos los insumos que se ocupan, y luego pues ellos entre directores gestionan eso y el pago, ¿verdad? Y respecto a la fragmentación sí se da bastante, porque por lo menos en mi experiencia a veces se llevan pacientes referidos al Hospital Nacional San Miguel y se llevan los exámenes y el médico dice, no, así enfrente de uno, lo descarado, tómenle otros exámenes porque yo en los exámenes que toman ellos no confío o no creo. Entonces puede darse las dos situaciones en un mismo. Sí, sin duda. Gracias, Carla Patricia Serrano. El gran reto, muy bien, el gran reto de la alta gerencia es garantizar una continuidad de calidad en la prestación de los servicios de apoyo, ¿verdad? Y esto implica procesos de acreditación y certificación, que es necesario que el gerente en salud tenga claro estos procesos para garantizar que si es nombrado en un establecimiento de salud, haya, por ejemplo, certeza en las básculas, haya certeza en los tensiómetros en cuanto a su calibración, y por supuesto de los servicios de laboratorio o acciones complementarias que conlleva la atención sanitaria, dependiendo del nivel de complejidad del establecimiento de salud. Es un verdadero reto, ¿verdad? Pero que como país debemos de avanzar para ir superando la fragmentación y segmentación, pero debemos de tener claro cómo nos encontramos para poder sobre ese escenario
no tomar decisiones, ¿verdad? Fuera de la realidad legal e institucional, de la política institucional respecto a la atención de un paciente, ¿verdad? De esta manera, pues, estamos finalizando esta segunda sesión y nos estaríamos viendo en la sesión del sábado 12, solo que esta no es, según indicaciones, no es a las 6, sino que a las 5 de la tarde, ¿verdad? A las 5 de la tarde, ustedes en el mismo enlace pueden, por favor, tener asistencia. No sé si hay algún comentario final, alguna pregunta, alguna interrogante, algo que no están de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, doctor, por esto. Pues lo escuchamos, ¿verdad? Si no es así, adelante, José Ulises Márquez Romero. Buenas noches nuevamente, doctor. Quería consultarle, fíjese de que anteriormente estuve queriendo ingresar a la plataforma para volver a ver las clases grabadas, que creo que ya subió a la primera clase, y me parece que tengo que se me tiene que confirmar a través del correo electrónico, pero no recibí ninguna confirmación y no puedo acceder ni ver la clase. Sí, les mencionaba al inicio, aparte del problema que hubo con el foro semanal 1, que ya lo aclaramos, que está hasta sus intervenciones hasta el lunes 14, como dice la información, voy a volver a subir las clases grabadas para que les aparezca de un solo y no tengan esa limitante. Por tanto, pero fíjense que esta aplicación me envía esta clase grabada hasta mañana. Entonces, vamos a corregir lo de la clase 1 y la clase 2. Siempre al final, ahí donde está el enlace, ya la van a visualizar como una película para que la puedan consultar y acceder, ¿verdad? Solo que van a estar las dos el día de mañana, porque ahora todavía la procesa y no tengo yo acceso a la grabación. No sé si contesté con eso, José Luis. Sí, gracias, doctor. Muy bien. Buenas noches y los esperamos el día sábado a las 5. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Víctor, yo nada más le quería comentar de que la otra semana me voy para un congreso a Guatemala y justamente son los días martes hasta el domingo. Entonces, voy a tratar de conectarme por mi computadora, bueno, no sé si voy a llevar la laptop o si no por mi teléfono, pero solamente le quería decir eso por si hay alguna dificultad en conexión. No le escucho, doctor. Perdón. Yo le aconsejo que lleve su laptop, ¿verdad? La otra semana es la más cargada. Por favor, no vaya a significar un estrés, ¿verdad? La clase. Permítame, vamos a dejar de grabar. No se vaya a desconectar. Permítame.